Bien, vamos a ver cómo funciona el servicio FTP en Linux utilizando la herramienta Very Secure FTP que podemos usar en cualquier distribución de Linux. Y para ello lo que vamos a hacer es realizar varias configuraciones sobre el servidor y comprobar cómo desde el cliente podemos pues conectar a nuestro servidor FTP que tenemos creado. Para ello tenemos dos máquinas virtuales, una máquina virtual de Linux, que en este caso tiene un Ubuntu, que tendrá el servidor, que hará de servidor, y una máquina cliente, que será un Windows, con el que haremos las pruebas de conexión a través del programa Filecilla. Bien. Estas dos máquinas están conectadas entre sí a través de una red interna, de la red 50, y por lo tanto las dos máquinas son visibles tanto una como la otra desde cualquiera de ellas. Bien, en primer lugar lo que debemos hacer es instalar este servicio de Linux. Para ello hacemos sudo apt-get install y hacemos very secure ftpd. Esto se instalará el paquete con este servicio, y lo que podemos empezar a realizar ya es, por ejemplo, alguna configuración. Las configuraciones las encontraremos sobre el fichero edit etc verysecureftpd.conf. Encontraremos todo en este fichero de configuración, ¿vale? Este fichero de configuración, como veis, tiene toda ya una serie de directivas incluidas. Algunas de ellas están habilitadas y otras no, y lo que vamos a hacer nosotros es habilitarlas o poner algunas nuevas, ¿vale? En nuestro caso, el primer tipo de configuración que vamos a realizar es habilitar el usuario anónimo para que se pueda conectar al servicio FTP como usuario anónimo sin ningún tipo de contraseña. Para ello lo que debemos hacer es habilitar, por ejemplo, esta directiva en la que habilitamos, pues eso, permitimos que el usuario anónimo pueda realizar conexiones sobre el servidor. Habilitamos también la directiva local enable para permitir usuarios locales, en este caso Anonymous será uno de ellos, puedan conectar al servidor FTP. Y a más habilitamos esta directiva en la que vamos a indicar cuál es la ruta sobre la cual va a acceder el usuario anónimo. Nosotros vamos a crear aquí en el servidor una carpeta que se va a llamar directamente el root, que se va a llamar FTP, sobre la que el usuario anónimo se conectará, ¿vale? Esta directiva, por tanto, sirve para indicar en qué ruta debe conectarse el usuario anónimo. Bien, con estas tres directivas ya tendríamos habilitado los permisos para el usuario anónimo sobre el servidor, y lo que quedaría sería crear el usuario anónimo. El usuario anónimo que utiliza Very Secure FTP es un usuario que se llama However. Este usuario lo podemos crear pues haciendo un sudo add user, yo creo que ya lo tengo creado, However, y bueno, a mí me dice que ya existe. A vosotros os debería pedir una contraseña para este usuario, podéis poner cualquier contraseña y ya tendréis el usuario creado, ¿vale? El siguiente paso sería asignar permisos a este usuario sobre la carpeta que queremos que tenga permiso anónimo, es decir, sobre FTP, la carpeta FTP que vamos a crear previamente, ¿vale? La vamos a crear primero, vamos a hacer un sudo makedir /FTP. ¿Vale? Esta es la carpeta de trabajo que va a utilizar el usuario anónimo. Esta carpeta hay que asignarle como usuario propietario a Whoever, y además hay que asignarle permisos, ¿vale?, sobre esta carpeta.
Para ello, pues vamos a asignar el propietario haciendo un sudo chown whoever grupo whoever -r barra ftp. Si hacemos un ls-l, veremos que la carpeta ftp pues ya tiene este usuario y grupo asignado. Ahora vamos a darle los permisos necesarios, que, bueno, en principio los vamos a dejar así. Si queréis le damos los permisos 777 para mostraros un típico error que aparece, ¿vale? Si los dejamos por defecto, ahora lo único que deberíamos hacer es reiniciar el servicio y probar de conectarnos, ¿vale? Para reiniciar el servicio hacemos un sudo service verisecure ftp de restart. Bien, si todo ha ido bien, nos debe aparecer como conforme para y vuelve a iniciar el servicio. Bien, vamos a realizar una primera prueba de conexión. Nos vamos aquí a nuestro Windows, a nuestra filecilla, vamos a crear un nuevo sitio que va a ser nuestro servidor 92.168.50.10. A ver, es la 50.10, perdón. Sí, 50.10. E hicimos que conecte como usuario anónimo. Como vemos, acabamos de realizar la conexión como usuarios anónimos. Bien, como no hemos añadido nada, no hemos puesto nada dentro de esta carpeta que hemos creado FTP, pues no, está vacía. Si queréis, vamos a crear alguna cosa. Vamos aquí, nos vamos a la carpeta FTP y vamos a crear, por ejemplo, un archivo que se llame anónimo.txt. No tenemos permisos, vamos a hacerlo como sudo. Claro, no tenemos permisos de escritura. Vamos a asignarle primero los permisos a esta carpeta. chmod 777 a la carpeta ftp y ahora deberíamos, veis, poder crear el fichero. Bien, ls y aquí tenemos el fichero creado. Ahora debería aparecer este fichero en nuestro... Desde aquí del filecilla lo deberíamos ver. Vamos a volver a conectar, reconectamos. Y aquí nos aparece el error que os quería mostrar, que os quería comentar antes. El típico error 500 ups. Este error aparece porque no se le permite al usuario anónimo tener permisos de escritura sobre la raíz del sistema. Y nosotros le estamos dando permisos de escritura sobre la raíz del sistema, es decir, sobre la carpeta FTP que hemos creado. Para solucionarlo tenemos dos opciones. O bien quitamos los permisos de escritura sobre esa carpeta, ¿vale? O bien creamos alguna subcarpeta dentro de esa carpeta para que el usuario anónimo sí que pueda tener permisos de escritura sobre ella, ¿vale? Lo que vamos a hacer primero es quitar los permisos, la primera opción que os he dado, quitar los permisos de escritura sobre esa carpeta, ¿vale? Le acabamos de dar 777, pues lo que vamos a darle, ahora que ya tenemos el fichero creado, es 555, ¿vale? Vamos a volver a probar de conectar y conectamos y ahora, como veis, sí que hemos conectado, ¿vale? Si hacemos un F5 aquí para refrescar, vemos como el fichero que habíamos creado anónimo.txt lo tenemos aquí. ¿Lo podemos descargar? Sí. Lo arrastramos hacia acá,
y lo acabamos de descargar. ¿Podemos subir cosas a la carpeta que tiene el usuario anónimo en el servidor? Pues no, porque no tenemos los permisos de escritura habilitados, ¿vale? Que es la siguiente, fijaros que si le digo que suba, ¿vale? No me deja. Pues ahora lo que vamos a hacer es configurar el servidor para que permita al usuario anónimo subir ficheros, es decir, que tenga permisos de escritura. Como he dicho, para evitar el problema 500 que ha aparecido antes, lo que debemos hacer es dar permisos de escritura al usuario anónimo, pero no sobre la raíz del sistema, sino crear alguna subcarpeta dentro de FTP sobre la que sí que tenga permisos de escritura, ¿vale? Para ello, lo primero que hacemos es crear esa carpeta, ¿vale? Estamos dentro de FTP, vamos a hacer un sudo makedir, y vamos a crear una carpeta que se llame pues, uploads, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? A esta carpeta sí que le vamos a dar en primer lugar todos los permisos, ¿vale? Sudo mod 777 fp uploads. Y a más vamos a asignar que el usuario anónimo, whoever, sea el propietario de la carpeta. Para ello, pues, chown whoever -r, ¿vale? FTP, ¿vale? Y ya lo tenemos. Si hacemos un ls ahora mismo, podemos ver como la carpeta uploads es del usuario whoever y tiene todos los permisos. Bien, ahora lo que deberíamos hacer es habilitar las directivas necesarias en el servidor para permitir darle permisos de escritura al usuario anónimo, ¿vale? Para ello editamos el fichero de configuración etc verisecure.conf y las directivas que deberíamos habilitar son dos. Esta, la del Bright Enable, ¿vale? Que permite, como veis, asignar permisos de escritura a cualquier usuario sobre el servicio FTP, y a más esta de aquí, que permite también al usuario anónimo subir ficheros, ¿vale? Serían estas dos directivas. Guardamos, hacemos un restart y vamos a probar la configuración. Vamos allá. Conectamos, vemos que conectamos, vamos a refrescar el contenido, vemos que está la carpeta uploads, perdón, está mal escrito, pero bueno, no pasa nada, y vamos a probar si podemos subir algún fichero, y como vemos podemos subir un fichero sobre esta carpeta que acabamos de crear. ¿Podemos subir algún otro fichero fuera de esta carpeta? Vamos a probarlo. No podemos, ¿vale? Solo tenemos el usuario anónimo, permisos de escritura sobre esta carpeta. Bien, pues aquí tendríamos, hasta aquí tendríamos la primera configuración que hemos podido realizar sobre el servicio FTP, que es configurar el usuario anónimo. A continuación ahora veremos todo el tema de enjaular usuarios. Para configurar usuarios enjaulados y no enjaulados serán aquellos que estarán, digamos, presos, no podrán salir de su propia carpeta de trabajo y navegar por el resto de carpetas del servidor FTP, esos serán enjaulados, y los no enjaulados serán los que sí que libremente podrán navegar a través de todas las carpetas
del servidor FTP. Para hacer esta configuración lo que debemos hacer es lo siguiente. Yo en el sistema tengo creado dos usuarios, uno que se llama enjaulado y otro que se llama no enjaulado, que serán con los que vamos a hacer las pruebas. Bien, tendríamos que habilitar, dentro del fichero de configuración del servicio las siguientes directivas. La primera directiva es una que se llama chroot local user yes, ¿vale? Que es esta de aquí. Con esta directiva lo que hacemos es no enjaular a todos los usuarios, ¿vale? Por defecto dejarlos como usuarios no enjaulados, ¿vale? La siguiente directiva sería el chroot list enable yes, ¿vale? La siguiente directiva, el list enable yes, lo que hace es habilitar una lista de excepciones de usuarios que no estarán enjaulados, ¿vale? Y la tercera directiva será la de indicar un fichero donde colocaremos todos los usuarios que no queremos que estén enjaulados, ¿vale? Por defecto nosotros le estamos indicando que en el fichero chroot list que ahora crearemos pondremos todos aquellos usuarios que no queremos que estén enjaulados, ¿vale? Y la última directiva, el allow variable root, chroot, en yes lo que hace es habilitar el permiso de escritura a los usuarios sobre su carpeta de trabajo, sobre su directorio RAID, ¿de acuerdo? Entonces, una vez habilitadas todas estas directivas, debemos crear este fichero que tendrá aquellos usuarios que no queremos que estén enjaulados, ¿vale? Vamos allá. Dejamos aquí y nos vamos a este fichero, ¿vale? Que le vamos a hacer un gedit y aquí vamos a colocar usuarios que no queremos que estén enjaulados. En nuestro caso, el usuario que tenemos creado en el sistema que se llama no enjaulado, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, lo que hacemos es reiniciar el sistema. ¿Vale? Reiniciamos el sistema. Una cosita más. Previamente, y lo habíamos hecho en el paso anterior, pero por si acaso lo habíais deshabilitado, hay otra directiva que también tiene que estar habilitada, que es esta, el local enable yes, ¿vale? Que es para permitir el acceso al FTP de los usuarios locales, ¿eh? Esta la teníamos habilitada de antes cuando hemos trabajado con el usuario anónimo. Bien, entonces, una vez hecho esto, ahora sí que ya podemos hacer pruebas. Podemos realizar, por ejemplo, una conexión. Vamos a realizar una conexión con un usuario no enjaulado, ¿vale? Con el usuario no enjaulado. Conectamos. Vamos a refrescar aquí. En primer lugar, refrescamos, ¿vale? Y como veis, el usuario no enjaulado puede navegar libremente por todas las carpetas del servidor FTP, incluso por las carpetas del resto de usuarios, ¿vale? Ahora vamos a hacer la prueba, vamos a desconectar y vamos a hacer la prueba con el usuario aquí, con el usuario enjaulado. Conectamos, refrescamos, ¿vale? Y fijaros, únicamente el usuario enjaulado puede navegar por sus carpetas propias de su usuario y no puede ir a abrir ni a navegar a través del resto de carpetas del sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a modo resumen, recordad las directivas que tenéis que habilitar son el local enable yes que os he comentado, ¿vale? Y luego las chroot que las encontramos aquí, chroot, ¿vale? La de no enjaular a todos los usuarios por defecto, la de habilitar la lista que contendrá los usuarios no enjaulados,
la ruta de la lista que tendrá estos usuarios que no queremos que estén enjaulados y los permisos de escritura que queremos asignar que le damos a todos los usuarios, ¿vale?, del sistema sobre su directorio RAID, ¿vale? Recordad que luego debéis crear este fichero, ¿vale?, y ahí incluir todos los usuarios que no queréis que estén enjaulados, ¿vale? Bien, por último lo que vamos a hacer es configurar una conexión FTP. En este caso lo que estábamos haciendo era una configuración sin cifrar, ¿vale?, sin ningún tipo de seguridad habilitada, y lo que vamos a hacer es configurar una conexión cifrada, ¿vale?, a través de un certificado, ¿de acuerdo? Para habilitar la seguridad en el servidor FTP debemos hacer dos cosas. La primera sería crear el certificado de seguridad en Linux, que esto lo vamos a hacer instalando OpenSSL, sudo apt-get install OpenSSL, ¿vale? Y la segunda, bueno, y luego creando evidentemente el certificado. Para crear el certificado podéis utilizar la siguiente orden, donde en esta ruta os guardará la clave privada del certificado y aquí os guardará el propio certificado, ¿vale? Cuando creéis el certificado, cuando ejecutéis esta orden, os pedirá una serie de información sobre el certificado, como por ejemplo, pues el país, la ciudad, el nombre de la organización que lo crea, etcétera, 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 ¿vale? Esta sería la primera cosa a hacer. La segunda sería editar el fichero de configuración, ¿vale?, y añadir las siguientes líneas, que lo podéis hacer al final. Estas líneas de aquí lo que hacen es habilitar, ¿vale?, pues la seguridad sobre el servidor FTP, habilitar SSL básicamente, ¿de acuerdo? Las interesantes son aquí, fijaros que estamos poniendo la ruta de la clave privada que le hemos indicado hace un momento con la orden para crear el certificado, y la ruta donde se ha guardado el certificado que utilizará el servidor cuando los usuarios se deban conectar, ¿vale? A más os he dejado aquí dos líneas más comentadas por si lo que queréis hacer es un tipo de conexión segura pero de tipo implícita, ¿vale? La que vamos a hacer por defecto es explícita. Si la queréis hacer de tipo implícita, aquí deberíais habilitar estas líneas a más, ¿vale? Una vez tenéis hecho esto, pues lo que se hace es ir a hacer una prueba, vamos a realizar una conexión y cuando le digamos conectar, fijaros que me aparece el certificado que yo ya había creado previamente, ¿vale?, con los datos que ya había introducido. Al aceptarlo, entonces ya conecto directamente sobre el servidor FTP. Bien, hemos visto algunas de las configuraciones que se pueden hacer con Very Secure FTP, ¿vale? Hay muchas otras más que podéis consultar la ayuda oficial de este paquete, de este servicio, y espero que todo lo que hemos visto hoy pues os sirva de ayuda. Gracias y hasta la próxima.